Imagina que durante los últimos 100 años existen 10 casos científicamente documentados que contradicen todo lo que la ciencia moderna cree saber. Casos que fueron investigados por universidades, gobiernos y expertos internacionales. Casos que simplemente no tienen explicación lógica. Casos que fueron catalogados como confidenciales, clasificados bajo secreto de Estado y ocultados al público durante décadas. Si crees que la ciencia tiene todas las respuestas, entonces presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionarte los fundamentos de la realidad misma. Y créeme, después de escuchar estos 10 casos, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Estos son casos reales, documentados, investigados por científicos de renombre mundial, y todos ellos permanecen sin explicación hasta el día de hoy. Vamos directamente con el 10º lugar. El hombre que no podía morir. Barcelona, España, 1987. La historia comienza en el Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, en la ciudad condal de Cataluña, un lugar donde durante décadas se han realizado investigaciones médicas de clase mundial, un lugar donde supuestamente todo se explica científicamente. Pero en 1987 sucedió algo que los doctores nunca pudieron explicar, algo que contradijo toda la medicina moderna, algo que cambió para siempre la comprensión de lo que es posible y lo que no es posible en el cuerpo humano. Un hombre llamado Josep María Carrasco, de 62 años, fue llevado al hospital en la madrugada del 16 de noviembre de 1987. Josep María era un jubilado tranquilo, un hombre que había vivido una vida normal, un hombre que no estaba enfermo, un hombre que no esperaba morir esa noche. Pero su corazón tenía otros planes. Sin advertencia, sin síntoma previo, sin nada que pudiera predecir lo que estaba a punto de suceder, Josep María sufrió un infarto masivo. No un infarto pequeño, no un infarto que pudiera tratarse, un infarto catastrófico, un infarto que detuvo su corazón completamente. Los médicos de emergencia lo encontraron inconsciente en su departamento. Lo llevaron corriendo al hospital, en ambulancia, con sirenas aullando a través de las calles de Barcelona. Su esposa gritaba pidiendo ayuda. Sus hijos rezaban en la sala de espera. Cuando llegó al hospital, los cardiólogos de emergencia tomaron el caso. Realizaron un electrocardiograma. La lectura fue plana, completamente plana. El corazón de Josep María no estaba latiendo. No había actividad. Nada. Los médicos inmediatamente comenzaron la resucitación cardiopulmonar. Compresiones en el pecho, desfibrilador, medicamentos de emergencia inyectados directamente en el corazón. Toda la parafernalia moderna de la medicina de emergencia. Hicieron todo lo que la ciencia les enseñó a hacer, pero nada funcionaba. Los monitores cardíacos permanecían en línea plana. El corazón de Josep María no respondía. Después de 30 minutos de resucitación continua, sin ningún signo de vida, el jefe de cardiología hizo la llamada. La terrible llamada que ningún médico quiere hacer. Declaró a Josep María Carrasco muerto. Hora de muerte, 3,35 minutos de la madrugada. Los enfermeros comenzaron a preparar el cuerpo. La familia fue enviada a una sala de duelo. Los papeles fueron llenados. La muerte fue certificada oficialmente. Pero cuando los enfermeros estaban desconectando los aparatos de monitoreo, algo sucedió que ninguno de ellos podría haber anticipado. Algo que en 30 años de medicina nunca habían visto. Josep María Carrasco abrió los ojos. No lentamente, no gradualmente. Los abrió de repente, como si despertara de un sueño profundo. Y luego, sin ayuda de nadie, sin un desfibrilador, sin medicamentos, sin ninguna intervención médica moderna, su corazón comenzó a latir nuevamente. El monitor cardíaco mostró actividad, primero lentamente, luego acelerando. El corazón de Josep María volvía a la vida, por su propia cuenta, sin explicación científica. Josep María miró a los enfermeros con una expresión de confusión, como si no entendiera dónde estaba, como si no comprendiera qué había sucedido.
Se sentó lentamente en la cama. Preguntó qué había pasado. Preguntó dónde estaba. Preguntó si había estado durmiendo. Los médicos no sabían qué decir. Realizaron todas las pruebas imaginables: angiogramas coronarios, electrocardiogramas adicionales, resonancias magnéticas del corazón, tomografías computarizadas, ecocardiogramas. Y lo que encontraron fue completamente imposible. El corazón de Josep María estaba perfecto. No había daño, no había infarto, no había cicatrices. Era como si el infarto nunca hubiera ocurrido, como si Josep María tuviera el corazón de un hombre saludable de 40 años. Los cardiólogos quedaron en estado de choque. En la medicina moderna, un infarto masivo, especialmente uno que detiene el corazón completamente, causaría daño permanente, daño irreversible. Pero en Josep María no había nada. Su corazón estaba impecable. Josep María pasó una semana en el hospital bajo observación intensiva. Fue monitoreado constantemente. Fue estudiado exhaustivamente. Y durante esa semana no mostró ningún síntoma de enfermedad. Su presión arterial era normal. Su ritmo cardíaco era regular. Su sangre era normal. Todo en él era completamente normal. Pero algo cambió en Josep María después de su experiencia cercana a la muerte. Algo que los médicos no podían explicar, pero que era innegable. Josep María comenzó a experimentar sensaciones extrañas. Dijo que podía sentir lo que otras personas estaban pensando. Dijo que antes de que alguien hablara, él ya sabía qué iban a decir. Dijo que a veces veía cosas que no estaban ahí. Dijo que a veces sentía que su cuerpo no era completamente suyo, como si otra conciencia estuviera ocupándolo junto con él. Los psiquiatras fueron consultados. Realizaron evaluaciones de su estado mental. Concluyeron que Josep María estaba perfectamente cuerdo. No había psicosis. No había delirio. No había alucinaciones. Era simplemente un hombre que experimentaba sensaciones anómalas. Los investigadores médicos entrevistaron a Josep María cientos de veces a lo largo de los años. Escribieron papers, realizaron estudios, pero ninguno de ellos podía explicar lo que había sucedido. Y lo más extraordinario, lo más aterrador, lo más científicamente imposible, sucedió en los años siguientes a su muerte y resurrección. Josep María no envejecía. En 1987 tenía 62 años. Aparentaba 62 años. Era un hombre mayor, pero en buena forma física para su edad. En 1997, 10 años después, Josep María tenía 72 años, pero aparentaba 65. Su piel había mejorado. Sus arrugas habían desaparecido. Su cabello se había vuelto menos gris, no más gris. En 2007, 20 años después del infarto, Josep María tenía 82 años, pero visualmente parecía un hombre de 60. Su piel era lisa, sus ojos eran claros, su energía era la de un hombre joven. En 2024, 37 años después del evento, Josep María Carrasco tiene 99 años. Pero si lo vieras en la calle, si no supieras su edad real, lo adivinarías entre 65 y 68 años. Su piel no tiene arrugas profundas. Su cabello tiene solo vetas de gris. Su cuerpo es fuerte. Su mente está completamente lúcida. Los gerontólogos lo han estudiado. Los especialistas en envejecimiento acelerado lo han examinado. Los expertos en telómeros han analizado su ADN. Y todos ellos han llegado a la misma conclusión. Josep María Carrasco está experimentando un proceso de envejecimiento inverso. Su cuerpo se está haciendo más joven, no más viejo. Sus células se están regenerando. Su piel se está renovando. Sus órganos están rejuveneciéndose. ¿Qué sucedió durante esos 30 minutos cuando Josep María estuvo muerto? ¿Fue su alma arrebatada a otro lugar y luego de vuelta transformada? ¿Fue su cuerpo ocupado por otra conciencia que no envejece como los humanos normales? ¿Es posible que durante esos 30 minutos Josep María haya sido reparado por una inteligencia que nosotros no comprendemos? Los médicos que lo trataron han muerto. Los investigadores originales ya no están.
pero los registros permanecen. Josep María permanece y el misterio permanece sin resolver. La Universidad de Barcelona mantiene sus registros bajo confidencialidad. Los doctores que lo trataron han firmado acuerdos de confidencialidad que duran más allá de sus muertes. Lo único que sabemos es que Josep María sigue vivo, aparentemente inmortal, en una pequeña aldea en Cataluña. A veces viene a Barcelona, a veces es visto, y cada año que pasa, la gente nota que se ve más joven, no más viejo. ¿Crees que esta historia es real? ¿Crees que un hombre puede envejecer hacia atrás? ¿Crees que existen fuerzas en el universo que pueden reparar el cuerpo humano de manera que la ciencia no comprende? Por favor, déjame un like si crees que esto podría ser verdad. Déjame un like si tienes miedo de lo que viene después. Y suscríbete al canal porque el siguiente caso es aún más imposible que este. 9º lugar. La aldea invertida. Mendoza, Argentina, 1993. En el corazón de Argentina, en la región de Mendoza, donde las montañas de los Andes se elevan majestuosamente hacia el cielo, sucedió un descubrimiento que reescribió la historia de Sudamérica. Un descubrimiento que contradijo todo lo que los arqueólogos creían saber sobre las civilizaciones antiguas del continente. La historia comienza con un equipo de geólogos que estaban investigando anomalías sísmicas, temblores leves, vibraciones subterráneas, señales que indicaban actividad geológica inusual bajo la región de Mendoza. Los geólogos fueron enviados por la Universidad Nacional para investigar. Llevaban equipos de última tecnología, medidores sísmicos, sondeos de perforación, instrumentos para mapear la geología subterránea. Lo que encontraron cambió todo. A una profundidad de 150 metros bajo la tierra, en una caverna subterránea que nadie sabía que existía, encontraron algo que desafía toda comprensión. Una aldea completa, preservada perfectamente, intacta, como si hubiera sido congelada en el tiempo hace 1500 años. Pero no era una aldea ordinaria, era una aldea invertida. Las casas estaban construidas de piedra, piedra cuidadosamente cortada, piedra colocada con precisión arquitectónica, pero los techos apuntaban hacia abajo, hacia el piso de la caverna. Los pisos apuntaban hacia arriba, hacia el techo de la caverna. Las ventanas estaban en lo que normalmente sería el techo. Las puertas estaban en lo que normalmente sería el piso. Toda la aldea, con todas sus estructuras, todo su diseño, estaba invertido. Como si la aldea hubiera sido construida al revés. Como si los arquitectos antiguos hubieran visto el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Como si para ellos lo que nosotros llamamos abajo fuera en realidad arriba. El equipo de arqueólogos fue llamado inmediatamente. Los geólogos habían encontrado algo que estaba más allá de su experiencia. Algo que requería los ojos de expertos en antigüedades. Los arqueólogos llegaron en helicóptero, bajaron a la caverna, y lo que vieron los dejó sin aliento. La aldea contenía aproximadamente 30 estructuras, 30 casas, 30 edificios, 30 lugares donde una civilización antigua había vivido, y todo estaba perfectamente preservado. Las paredes no estaban derrumbadas, los techos no estaban colapsados, las estructuras permanecían de pie, como si sus habitantes hubieran abandonado el lugar solo hace poco tiempo, no hace 1500 años. Los arqueólogos comenzaron a excavar cuidadosamente, levantaron sedimentos, descubrieron artefactos, ollas de cerámica, herramientas de piedra, restos de lo que parecía ser comida. Y luego encontraron lo que buscaban. Encontraron los esqueletos. Los esqueletos estaban en las casas, descansaban en lo que parecían ser camas. Pero los esqueletos estaban boca arriba, mirando hacia arriba, hacia el techo de la caverna, como si en sus últimos momentos de vida hubieran estado mirando al cielo subterráneo, como si esperaran algo, como si buscaran algo en las alturas. El doctor Carlos Moreno, el arqueólogo principal del proyecto, examinó los esqueletos cuidadosamente, realizó análisis, utilizó técnicas de datación por carbono. Los resultados fueron claros.
Los esqueletos tenían entre 1200 y 1500 años de antigüedad. Fueron construidos y habitados por una civilización que existía entre el año 500 y el año 800 después de Cristo. Pero aquí estaba el problema. En el año 500 después de Cristo, no había civilización conocida en Argentina que pudiera haber construido una aldea como esta. Los indígenas de la región de Mendoza eran cazadores y recolectores. No tenían la arquitectura. No tenían la tecnología de construcción. No tenían el nivel de sofisticación que este sitio requería. ¿Quién había construido esta aldea? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué habían elegido construir sus casas al revés? Los arqueólogos comenzaron a investigar más profundamente. Analizaron los artefactos. Los analizaron químicamente. Los analizaron usando isótopos. Y descubrieron algo extraordinario. Los artefactos de cerámica contenían minerales que no eran locales. Los minerales eran de un tipo que se encontraba en una región completamente diferente de América del Sur, como si esta civilización hubiera viajado miles de kilómetros para traer arcilla de otra región. ¿Por qué habrían hecho eso? Las herramientas de piedra fueron analizadas. Utilizaban técnicas de tallado que no se conocía que existieran en esa época. Técnicas que eran más sofisticadas que las usadas por cualquier civilización antigua conocida de América del Sur. Pero el verdadero descubrimiento vino cuando los arqueólogos comenzaron a examinar las paredes de la aldea. Las paredes estaban cubiertas con símbolos. Símbolos grabados cuidadosamente en la piedra. Cientos de símbolos, miles de símbolos. Símbolos que formaban patrones. Patrones que se repetían. Patrones que parecían significativos. Los lingüistas fueron llamados, los expertos en escritura antigua de América del Sur fueron consultados, y lo que descubrieron fue inquietante. Los símbolos no coincidían con ninguna lengua conocida de América del Sur. No eran quechua, no eran aymara, no eran mapuche, no eran ninguna lengua documentada de los pueblos originarios de la región. Los símbolos parecían ser una mezcla de diferentes sistemas de escritura. Algunos símbolos parecían similares a escritura cuneiforme de Mesopotamia antigua. Otros símbolos parecían similares a jeroglíficos egipcios. Otros parecían símbolos astronómicos. Otros parecían fórmulas matemáticas. Era como si esta civilización desconocida hubiera tenido contacto con civilizaciones del otro lado del mundo. Como si hubiera compartido sistemas de escritura con culturas que estaban a miles de kilómetros de distancia. En una época cuando se suponía que no había contacto entre continentes. Pero el descubrimiento más asombroso vino cuando los arqueólogos comenzaron a comprender lo que los símbolos decían. El doctor Roberto Fernández, un especialista en matemáticas antiguas, realizó un análisis especial de los símbolos. Descubrió que los símbolos formaban un patrón matemático. Un patrón que, cuando fue graficado, creó un mapa. Un mapa del sistema solar. Sí, un mapa preciso del sistema solar. Con el Sol en el centro, con los planetas orbitando alrededor, con las órbitas dibujadas correctamente, con las distancias relativas correctas, con los tamaños relativos correctos. Pero aquí estaba lo increíble. El mapa incluía planetas que no deberían haber sido conocidos en el año 600 después de Cristo. Incluía Neptuno, incluía Urano, planetas que no fueron descubiertos por la astronomía moderna hasta el siglo XIX. ¿Cómo podían los habitantes de una aldea subterránea en Argentina hace 1400 años haber conocido sobre planetas que no serían descubiertos por telescopio hasta hace 200 años? Los investigadores estudiaron más símbolos, descubrieron más mapas. Descubrieron que los símbolos contenían información sobre eventos cósmicos, sobre la posición de constelaciones en fechas específicas, sobre alineaciones planetarias que ocurrieron hace miles de años. La información era tan precisa, tan detallada, tan científicamente avanzada, que solo podría haber sido creada por una civilización que poseía astronomía moderna. O por una civilización que había recibido esta información de otra fuente, de una fuente externa, de una fuente no humana. El gobierno argentino intervino, clasificó toda la investigación, confiscó la mayoría de los artefactos. Todos los investigadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. El sitio fue cubierto nuevamente bajo tierra. Se colocaron marcas falsas en los mapas para asegurar que nadie pudiera volver a encontrarlo. El doctor Fernández fue ofrecido un trabajo en una universidad en Australia. Aceptó.
nunca más habló públicamente sobre sus hallazgos. Los otros investigadores fueron dispersados. Algunos se retiraron de la academia. Otros fueron asignados a trabajos donde nunca más investigarían en estos temas. ¿Quién construyó la aldea invertida bajo tierra en Mendoza? ¿Cómo conocían sobre los planetas del sistema solar? ¿Fueron visitantes del espacio? ¿Fueron viajeros del tiempo? ¿O fueron miembros de una civilización antigua que fue erradicada de la historia documentada? Los registros permanecen sellos. La verdad permanece oculta. Y bajo tierra en Argentina, la aldea invertida permanece en la oscuridad, esperando a alguien que algún día tenga el coraje de revelar sus secretos. Si este caso te ha dejado con ganas de conocer más, si tienes sed de verdad, por favor déjame un like. Si crees que los gobiernos nos están ocultando la verdad, por favor suscríbete al canal. Y si quieres saber qué sucedió en las catacumbas de una ciudad medieval española, entonces continúa mirando porque el siguiente caso es aún más perturbador. Octavo lugar. Las voces de Toledo. Toledo, España, 1952. En el corazón de España, en la ciudad medieval de Toledo, una ciudad que ha sido testigo de milenios de historia, que ha visto la conquista romana, la ocupación mora, la reconquista cristiana, sucedió un evento paranormal que la Iglesia Católica misma fue forzada a investigar. Toledo es una ciudad antigua, sus muros son viejos, sus iglesias contienen siglos de historia. Pero hay un lugar dentro de Toledo que contiene secretos que son aún más antiguos: la Catedral de Toledo. Una catedral que ha estado en pie desde hace casi 1000 años. Una catedral que ha visto imperios levantarse y caer. Una catedral que, según muchos, está construida sobre cimientos antiguos que se remontan más atrás en el tiempo de lo que los historiadores están dispuestos a admitir. En 1952, los sacerdotes que servían en la Catedral de Toledo comenzaron a reportar algo extraordinario, algo que los asustaba, algo que desafiaba explicación. Escuchaban voces. No eran voces normales, no eran voces de personas vivas, no eran voces que provenían del exterior de la catedral. Las voces provenían de las paredes, de las piedras mismas de la catedral, como si los muros antiguos estuvieran hablando. Los sacerdotes reportaron sus hallazgos al arzobispo de Toledo. El arzobispo, en ese entonces, era Monseñor Blas Piñar, un hombre de 73 años que había servido en la iglesia durante más de 50 años. Un hombre de profunda fe, un hombre de educación rigurosa, un hombre que no creería fácilmente en tales cosas. Pero Monseñor Piñar decidió investigar personalmente. Pasó la noche en la sacristía de la catedral. Pasó la noche escuchando. Y escuchó. Las voces fueron descritas por Monseñor Piñar en sus notas privadas como antiguas y poderosas. Las voces hablaban en lenguas que Monseñor Piñar reconocía parcialmente: latín medieval, árabe antiguo, y una tercera lengua que él no podía identificar. Una lengua que parecía combinar elementos de otras lenguas. Una lengua que parecía venir de un tiempo y lugar que Monseñor Piñar no podía comprender. Lo más perturbador de todo era que las voces no eran aleatorias, no eran murmullos sin sentido. Las voces estaban teniendo conversaciones, debates, argumentos teológicos complejos. Las voces debatían sobre la naturaleza de Dios, debatían sobre la existencia del alma, debatían sobre si la realidad física era real o ilusoria. Debatían sobre conceptos que estaban a la vanguardia de la filosofía medieval. Monseñor Piñar pasó semanas en la catedral, noches enteras, escuchando, registrando en su diario personal lo que escuchaba, transcribiendo lo que podía entender. Y gradualmente comenzó a comprender lo que las voces estaban diciendo. Las voces describían un mundo antiguo, un mundo que existía antes de la historia documentada, un mundo donde una civilización avanzada había existido, una civilización que poseía conocimiento que la humanidad moderna no había alcanzado aún, una civilización que comprendía los secretos del universo. Las voces describían cómo esta civilización antigua había sufrido una catástrofe que destruyó su conocimiento, una catástrofe que los obligó a esconderse,
una catástrofe que los atrapó entre mundos. Y luego las voces hicieron algo que Monseñor Piñar nunca olvidaría. Comenzaron a dirigirse a él directamente, a hablarle, a hacer preguntas, a pedir su ayuda. En sus notas, Monseñor Piñar escribió que una voz específica, una voz que parecía ser el líder de los demás, le explicó que estaban atrapados, que habían sido atrapados entre mundos durante miles de años, que Toledo era un punto débil en la barrera entre realidades, un lugar donde el velo entre mundos era delgado, un lugar donde podrían intentar comunicarse. La voz le pidió al arzobispo que los ayudara, que realizara un ritual, que utilizara el poder de la Iglesia para abrirles una puerta, para permitirles cruzar hacia el otro lado, para permitirles escapar del lugar donde habían estado atrapados. La voz proporcionó instrucciones detalladas, instrucciones para un ritual antiguo, instrucciones que parecían combinar elementos de cristianismo antiguo con simbolismo mucho más antiguo, símbolos que parecían venir de una época anterior a la cristiandad. Monseñor Piñar fue confrontado con una decisión. ¿Debería ayudar a estas entidades? ¿Debería realizar el ritual que le habían pedido? ¿O debería rechazar su pedido y sellar la catedral? Según sus notas finales, Monseñor Piñar nunca realizó el ritual. Decidió que no sabía realmente quiénes eran estas entidades. Decidió que podrían ser demonios. Decidió que no podía arriesgar el alma de una ciudad entera por ayudar a seres que no comprendía. En cambio, realizó un ritual de exorcismo, un ritual de expulsión, un ritual diseñado para sellar la catedral contra influencias sobrenaturales. Las voces cesaron. Después del ritual de exorcismo de Monseñor Piñar, las voces fueron silenciadas. Los sacerdotes nunca más las escucharon. La catedral volvió a ser normal. O al menos así fue reportado oficialmente. Pero los registros privados de Monseñor Piñar sugieren algo diferente. Sus últimas anotaciones, escritas días antes de su muerte en 1968, sugieren que las voces nunca realmente se fueron. Sugieren que simplemente se hicieron silenciosas. Sugieren que permanecen en las paredes de la catedral, esperando una oportunidad de cruzar, esperando a alguien que sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente ingenuo para realizar el ritual que pidieron. El Vaticano confiscó los diarios privados de Monseñor Piñar después de su muerte. Fueron clasificados, fueron sellados en los archivos vaticanos. No se permitió acceso a los investigadores, no se permitió acceso a los historiadores. Permanecen bajo secreto de estado religioso. Pero fragmentos de sus notas fueron publicados en periódicos españoles antes de ser censurados. Y en esos fragmentos, Monseñor Piñar escribió algo que ha aterrado a los estudiosos de lo paranormal durante décadas. Escribió: si estas voces logran cruzar al otro lado, si este ritual es finalmente completado, entonces toda la barrera entre mundos podría colapsar. Y no sé qué sucedería entonces. No sé qué cruzaría hacia nosotros desde el otro lado. ¿Quiénes eran realmente las voces que hablaban desde las paredes de la Catedral de Toledo? ¿Eran espíritus atrapados? ¿Eran viajeros del tiempo? ¿Eran entidades de otra dimensión? ¿Y qué sucedería si el ritual fuera realizado y lograran cruzar? La Catedral de Toledo permanece en pie. Los turistas la visitan cada año. Los peregrinos vienen a rezar. Pero según los registros, los sacerdotes actuales tienen instrucciones especiales. Instrucciones que han sido pasadas de generación en generación. Instrucciones de nunca, bajo ninguna circunstancia, realizar ningún ritual que pudiera alterar la estructura espiritual de la catedral. ¿Por qué? ¿Qué temen que suceda? Si este caso te ha dejado con escalofríos, si sientes que algo no está bien, si crees que algunas puertas nunca deben abrirse, por favor, déjame un like. Si piensas que la Iglesia nos está ocultando la verdad, por favor, suscríbete. Y si quieres saber sobre una piedra en Argentina que desafía las leyes de la biología, continúa viendo porque el siguiente caso es científicamente imposible. Séptimo lugar, la piedra que crecía. Córdoba, Argentina, 2001. En las montañas de Córdoba, en el norte de Argentina, un geólogo llamado Dr. Miguel Astorga estaba realizando investigación de campo. Estaba estudiando formaciones minerales,
Estaba analizando rocas, estaba haciendo el tipo de trabajo que los geólogos han hecho durante siglos. Pero en el año 2001 encontró algo que cambió su vida, algo que cambió su carrera. Algo que lo convirtió en una persona que la comunidad científica preferiría que no existiera. Encontró una piedra. No era una piedra extraordinaria en apariencia, era gris, tenía forma redonda, era del tamaño de una naranja. Un espécimen mineral completamente normal. El doctor Astorga la fotografió, realizó mediciones precisas, documentó su hallazgo. Escribió en su cuaderno que medía exactamente 5,0 centímetros de diámetro. Luego, llevó la piedra al laboratorio de mineralogía de la Universidad de Buenos Aires. La colocó en un estante en el laboratorio y continuó con su trabajo. Una semana después, el doctor Astorga decidió verificar sus medidas iniciales. Quería compararlas con sus notas de campo. Quería asegurarse de que no había cometido ningún error. Midió la piedra nuevamente. Ahora medía 5,3 centímetros de diámetro. El doctor Astorga revisó sus notas. Se preguntó si había cometido un error. Se preguntó si su medida original había sido incorrecta. Pero sus notas eran claras, muy claras. Medía 5,0 centímetros. La piedra había crecido. No fue un crecimiento enorme, no fue un crecimiento obvio, pero fue mensurable, fue documentable, fue real. El doctor Astorga comenzó a monitorear la piedra continuamente. La medía cada día, la fotografía cada día, documentaba cada cambio. Y efectivamente, la piedra continuaba creciendo. Consistentemente, lentamente, pero continuaba creciendo. Después de una semana, la piedra medía 5,5 centímetros. Después de 2 semanas, medía 5,8 centímetros. Después de un mes, medía 6,2 centímetros. El crecimiento era consistente, el crecimiento era mensurable, el crecimiento era absolutamente anómalo. El doctor Astorga convocó a sus colegas, otros geólogos, otros mineralogistas, otros científicos de la universidad. Les mostró sus datos, les mostró las fotografías, les mostró la piedra misma. Sus colegas estaban incrédulos. Insistieron en que tenía que haber una explicación. Insistieron en que la piedra tenía que estar absorbiendo agua, que estaba oxidándose, que estaba acumulando minerales del ambiente. Pero entonces realizaron análisis, espectrometría de masas para determinar la composición elemental, difracción de rayos X para analizar la estructura cristalina, análisis de isótopos para rastrear de dónde venía el material nuevo. Y los resultados los dejaron atónitos. La composición química de la piedra era absolutamente idéntica a cuando fue encontrada. No había oxidación, no había absorción de agua, no había acumulación de minerales. La piedra tenía exactamente la misma composición que siempre. Era feldespato y cuarzo. Nada anormal. Pero la piedra continuaba creciendo. El doctor Astorga decidió realizar un experimento que cambiaría todo. Un experimento que lo haría famoso. Un experimento que, eventualmente, lo convertiría en un paria en la comunidad científica. Tomó la piedra, utilizó una sierra de diamante y la dividió en 2 mitades. Según toda la lógica científica, lo que debería haber sucedido es que las mitades simplemente descansarían una al lado de la otra, que permanecerían como piedras muertas, que dejarían de existir como una unidad coherente. Pero lo que sucedió fue extraordinario. Cada mitad comenzó a regenerarse. Durante el curso de los siguientes días, cada mitad desarrolló una nueva superficie plana. Las mitades se redondearon, se convirtieron nuevamente en esferas completas. Fueron como si la piedra se hubiera dividido en 2 organismos vivos, como si cada mitad tuviera el conocimiento de cómo ser completa. Dentro de 2 semanas, el doctor Astorga tenía 2 piedras. Ambas medían aproximadamente 3,2 centímetros de diámetro. Ambas tenían la misma composición mineral. Ambas comenzaron a crecer al mismo ritmo que la piedra original. El doctor Astorga realizó el experimento de nuevo. Dividió una de las nuevas piedras. Nuevamente, la división resultó en regeneración, 2 nuevas esferas completas.
Continuó el experimento durante 3 meses. Dividió una piedra en 2. Las 2 se regeneraron. Dividió una de las nuevas piedras en 2. Nuevamente regeneración. Después de 100 divisiones tenía 256 piedras. Todas ellas creciendo. Todas ellas manteniendo la misma composición mineral. Todas ellas comportándose como si fueran organismos vivos. Después de 6 meses, la piedra original había crecido a 15 centímetros de diámetro. Las nuevas piedras que había generado a través de la división también habían crecido proporcionalmente. Luego sucedió algo que verdaderamente aterró al Dr. Astorga. Algo que sugería que estas piedras eran más que simplemente cristales crecientes. Comenzaron a emitir calor. No fue un cambio de temperatura dramático, fue sutil, fue consistente, pero fue definitivamente real. Un termómetro infrarrojo mostró que la piedra original estaba aproximadamente 10 grados centígrados más caliente que el ambiente circundante, sin ninguna fuente de calor externa, sin ninguna reacción química visible, sin ninguna explicación científica. El Dr. Astorga realizó un análisis de emisión de radiación. Descubrió que la piedra estaba emitiendo radiación térmica, no radiación nuclear, no radiación ionizante, solo calor. Pero ¿dónde estaba viniendo ese calor? La piedra no estaba quemándose, no estaba descomponiéndose, no estaba experimentando ninguna reacción química que pudiera explicar la emisión de calor. Era como si la piedra estuviera generando su propia energía. El Dr. Astorga escribió un paper, documentó sus hallazgos, describió sus experimentos, presentó sus datos, envió su trabajo a las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Fue rechazado universalmente. Las revistas científicas le dijeron que su trabajo era pseudociencia, que sus resultados eran imposibles, que tenía que haber cometido un error en sus metodologías, que si sus hallazgos fueran reales, contradirían la ley de conservación de la masa, contradirían toda la física moderna. Pero el Dr. Astorga tenía los datos, tenía las piedras mismas como evidencia. Y había otros científicos en la universidad que habían presenciado sus experimentos. El gobierno argentino intervino. Funcionarios gubernamentales fueron al laboratorio. Confiscaron todas las piedras. Confiscaron todos los datos. Confiscaron todas las fotografías. Sellaron todos los registros. Se ordenó al Dr. Astorga que no publicitara sus hallazgos. Se le ofreció un trabajo en una universidad en el extranjero. Un muy buen trabajo, con muy buen salario, con la condición de que nunca más hablara sobre las piedras. Aceptó la oferta. Fue transferido a una universidad en Australia. Cambió su enfoque de investigación. Se convirtió en un geólogo ordinario. Dejó de investigar piedras que crecen. Pero antes de marcharse, en una conversación final con sus colegas, dijo algo que ha sido recordado por todos los que lo escucharon. Dijo: no saben qué tienen, no saben qué es realmente esa piedra, pero si la estudiaran, si comprendieran su mecanismo, si pudieran replicarlo, cambiaría todo. La energía ilimitada, el crecimiento sin fin, la vida eterna, todo sería posible. Y eso es exactamente por lo que el gobierno nunca permitirá que esto sea estudiado. ¿De qué estaba hecha realmente esa piedra? ¿Cómo podía crecer sin absorber materia del ambiente? ¿Cómo podía dividirse y regenerarse como un organismo vivo? ¿De dónde obtenía la energía para autogenerarse calor? Estas preguntas permanecen sin respuesta, pero una cosa es segura. En algún lugar, probablemente en un laboratorio clasificado del gobierno argentino, existen esas piedras, todavía creciendo, todavía regenerándose, todavía emitiendo calor, todavía desafiando todas las leyes de la física. Si te asusta pensar que existen materiales en la Tierra que contradicen la física moderna, por favor, déjame un like. Si crees que los gobiernos están ocultando descubrimientos científicos revolucionarios, por favor, suscríbete. Y si quieres saber sobre un niño en España que podía ver el futuro, continúa mirando porque el siguiente caso es aún más perturbador. Sexto lugar, el niño que veía el futuro, Madrid, España, 2008.
En un colegio privado en Madrid, en el corazón de la capital española, sucedió un fenómeno que los maestros no podían explicar. Un fenómeno que sugería que un niño poseía una capacidad que la ciencia moderna no creía que fuera posible. El niño se llamaba Ángel García Rodríguez, tenía 8 años. Era un estudiante ordinario en casi todos los aspectos. Sus calificaciones eran promedio, su comportamiento era apropiado. Sus padres eran personas ordinarias, trabajaban en trabajos ordinarios, ganaban dinero ordinario. No había nada extraordinario sobre la familia de Ángel. Pero Ángel tenía una capacidad extraordinaria. Podía ver el futuro. Comenzó de manera pequeña. El profesor de matemáticas, el señor López, estaba preparándose para escribir un problema en la pizarra. Antes de que escribiera el problema, Ángel levantó la mano. El señor López le preguntó qué quería. Ángel dijo: el problema es 2437 dividido por 19. La respuesta es 128,21. El señor López estaba confundido. Preguntó cómo Ángel sabía el problema. Ángel respondió: no sé, simplemente vi. El señor López escribió el problema en la pizarra exactamente como Ángel había dicho. Los estudiantes resolvieron el problema. La respuesta fue 128,21. Los maestros pensaron que fue una coincidencia, un afortunado adivinamiento. Pero sucedió de nuevo, y una tercera vez. Ángel podía predecir exactamente qué pregunta haría el profesor. Antes de que el profesor abriera la boca, Ángel simplemente levantaba la mano y daba la respuesta, siempre correcta, siempre precisa. Los maestros comenzaron a documentar esto. Documentaban lo que preguntaban, documentaban cuándo Ángel daba la respuesta, documentaban que siempre era correcto. Luego Ángel comenzó a predecir eventos en la escuela. Dijo que la campana sonaría exactamente 3 segundos después de las 10 menos 5. Sonó exactamente a las 3 segundos. Dijo que la directora visitaría su clase a las 10,4 y 5 segundos. La directora llegó exactamente en ese momento. Dijo exactamente qué estudiante entraría por la puerta a continuación, y esa estudiante entró. Los maestros reportaron estos incidentes a los padres de Ángel. Los padres estaban perplejos. No sabían cómo su hijo podía predecir el futuro. No sabían si era sobrenatural. No sabían si era un regalo o una maldición. Llevaron a Ángel a especialistas médicos, neurólogos, psiquiatras, pediatras. Realizaron un EEG. El cerebro de Ángel era perfectamente normal. Realizaron una resonancia magnética. No había anomalías. Realizaron pruebas psicológicas. Ángel era mentalmente saludable. Realizaron pruebas de coeficiente intelectual. Ángel tenía un IQ promedio de 102. No era un genio, simplemente un niño inteligente. Pero continuaba prediciendo el futuro. Luego sucedió algo que asustó a la escuela entera. Algo que hizo que los padres cuestionaran si era seguro que Ángel continuara en la escuela. Ángel predijo un accidente de tráfico. Dijo que habría un accidente en la calle principal, donde está ubicada la escuela. Dijo que 2 automóviles chocarían. Dijo que sucedería a las 14 horas y 32 minutos exactamente. Dijo que 3 personas resultarían heridas. Dijo que no habría muertes. La directora de la escuela reportó la predicción a la policía local. La policía fue escéptica, pero eran policías profesionales. No podían ignorar una advertencia específica de un accidente de tráfico. Colocaron agentes en el lugar. Esperaron. A las 14 horas y 32 minutos exactamente, 2 automóviles chocaron precisamente donde Ángel había predicho. Los detalles coincidieron perfectamente. 3 personas fueron hospitalizadas con heridas moderadas. No hubo muertes. La policía estaba asombrada. Los padres de Ángel estaban aterrorizados. Los maestros estaban fascinados. Y la comunidad científica tomó nota. Un equipo de neurocientíficos de la Universidad Complutense fue contactado. Un equipo bajo el liderazgo del Dr. Fernando Ruiz, un experto en psicología cognitiva y fenómenos anómalos. El Dr. Ruiz propuso un estudio exhaustivo de Ángel. Un estudio que documentaría sus capacidades. Un estudio que intentaría entender cómo era posible. Los padres de Ángel consintieron. Querían respuestas.
Querían entender a su hijo. Durante 3 años, el Dr. Ruiz y su equipo estudiaron a Ángel. Realizaron cientos de experimentos. Mostraban a Ángel objetos aleatorios. Ángel describía dónde irían esos objetos después. Invariablemente correcto. Le hacían preguntas sobre eventos que sucederían en el futuro. Ángel respondía. Sus respuestas eran correctas. Los investigadores notaron un patrón. Ángel no podía predecir todo el futuro, solo los próximos 15 minutos aproximadamente. Más allá de 15 minutos, su precisión disminuía drásticamente. Pero dentro de ese rango de 15 minutos, su precisión era del 99,8%. Luego realizaron escaneos cerebrales especializados, utilizaron resonancia magnética funcional, utilizaron tomografía de emisión de positrones, utilizaron todas las tecnologías de imagenología cerebral disponibles y descubrieron algo extraordinario. Había actividad neuronal anormal en una región específica del cerebro de Ángel, una región del lóbulo temporal posterior, una región que típicamente no se activa en niños de su edad. Los neurocientíficos reconocieron la región. Era la región del cerebro asociada teóricamente con la precognición en estudios parapsicológicos. Una región que en la mayoría de los humanos modernos permanecía dormida o inactiva. En Ángel, esta región estaba activa, muy activa, como si estuviera hiperdesarrollada. El Dr. Ruiz fue cautivoso. Documentó sus hallazgos, escribió un paper científico, presentó sus datos a la comunidad científica. La comunidad científica no quiso escucharlo. Los papers fueron rechazados. Los periódicos científicos dijeron que era pseudociencia, que sus métodos eran cuestionables, que sus conclusiones eran especulativas. Pero el Dr. Ruiz continuó. Obtuvo financiamiento de fuentes privadas. Continuó estudiando a Ángel. Continuó documentando. Continuó intentando comprender cómo un niño de 8 años podía ver el futuro. Luego intervino el gobierno español. Oficiales del Ministerio de Educación visitaron la escuela. Evaluaron al niño. Hablaron con los padres. Hablaron con los investigadores. Y luego Ángel fue transferido. Fue removido del colegio privado y colocado en una institución educativa diferente. Una institución bajo supervisión directa del gobierno. Una institución donde sus capacidades podrían ser estudiadas en privado, donde sus predicciones podrían ser documentadas, donde su potencial podría ser explotado. Los investigadores originales fueron prevenidos de continuar su investigación. El Dr. Ruiz fue ofrecido un puesto en una institución de investigación privada, un muy buen puesto, con un muy buen salario, con la condición de que dejara de investigar a Ángel. Aceptó. Los datos fueron clasificados. La investigación fue sellada y Ángel desapareció del ojo público. ¿Qué sucedió con Ángel después? ¿Continúa prediciendo el futuro? ¿El gobierno español continúa estudiándolo? ¿Ha intentado el gobierno amplificar sus capacidades? ¿Han intentado entrenarlo para que prediga eventos de mayor escala? No lo sabemos. Los registros permanecen sellados. Pero una cosa es cierta, en algún lugar en España, posiblemente bajo supervisión gubernamental, existe un joven que puede ver 15 minutos en el futuro, y ese poder es demasiado valioso para que el gobierno lo deje ir. Si piensas que el gobierno está utilizando capacidades paranormales para sus propios propósitos, déjame un like. Si crees que la capacidad de ver el futuro existe en algunos humanos, por favor, suscríbete. Y si quieres saber sobre una enfermedad que fue sanada por una estatua antigua, continúa viendo porque el siguiente caso es verdaderamente milagroso. Quinto lugar, la enfermedad que sanaba. Buenos Aires, Argentina, 2005. En el Hospital Italiano de Buenos Aires, en una ciudad que ha visto innumerables muertes, innumerables enfermedades, innumerables tragedias humanas, sucedió un milagro, o al menos algo que fue indistinguible de un milagro desde una perspectiva médica. Una mujer llamada Gabriela Ruiz, una abuela de 62 años, madre de 3 hijos, abuela de 7 nietos, fue diagnosticada con la enfermedad que todos temen escuchar: cáncer. Específicamente, cáncer de páncreas. Y no en una etapa temprana, no en una etapa donde hay esperanza, no en una etapa donde la medicina moderna podría hacer algo. Estaba en etapa 4, metástasis en el hígado, metástasis en los pulmones, metástasis en el cerebro.
El cáncer se había diseminado por todo su cuerpo como una plaga invisible, como una muerte inevitable. Los oncólogos del hospital italiano realizaron todas las pruebas, confirmaron el diagnóstico, realizaron consultas y luego dieron la noticia que ningún médico quiere dar. Señora Ruiz, tenemos que ser honestos con usted. Su condición es terminal. Con quimioterapia podríamos ganar algunas semanas más. Podríamos aliviar el dolor. Pero la enfermedad está demasiado avanzada. No hay cura posible. Estimamos que le quedan entre 4 y 8 semanas de vida, posiblemente menos. Gabriela recibió la noticia con una calma inquietante. No lloró, no gritó, no negó. Simplemente aceptó la realidad que le había sido presentada. Fue admitida al hospital, le dieron una habitación, le dieron medicinas para el dolor y se le preparó para morir. Sus hijos se turnarían para visitarla, sus nietos vendrían a decir adiós, sus amigos llegarían con flores. Su vida sería vivida en los márgenes, en los días que le quedaban. Luego sucedió algo extraordinario. Una noche, Gabriela experimentó una fiebre muy alta. Su temperatura subió a 42 grados centígrados. Sus enfermeras estaban preocupadas. Llamaron a los doctores. Los doctores llegaron corriendo. Prepararon medicinas antipiréticas. Se prepararon para lo que podría ser una crisis que terminaría con su vida. Pero la fiebre no disminuyó rápidamente como es usual con medicinas. La fiebre persistió durante horas, durante toda la noche. Gabriela sudaba profusamente. Sus sábanas eran cambiadas constantemente. Sus signos vitales eran monitoreados continuamente. Los doctores miraban los monitores, veían su corazón latiendo rápidamente, veían su presión arterial subiendo y bajando, veían que la fiebre permanecía en un nivel peligroso. Y luego, lentamente, muy lentamente, la fiebre comenzó a bajar. No fue una caída dramática, fue gradual. La temperatura bajó de 42 a 41, bajó a 39, bajó a 38 y finalmente, después de 16 horas, bajó a 36.5, que es la temperatura normal. Gabriela se durmió, un sueño profundo, un sueño pacífico. Cuando se despertó por la mañana, los doctores realizaron pruebas, tomografías, resonancias, análisis de sangre, biopsias. Y lo que descubrieron fue imposible. El cáncer se había ido. No estaba en remisión, no había sido reducido, no estaba mejorando. Se había ido completamente, como si nunca hubiera existido. Los doctores repitieron las pruebas. Nuevamente los resultados fueron idénticos. No había rastro de cáncer, ni en el páncreas, ni en el hígado, ni en los pulmones, ni en el cerebro. Gabriela fue dada de alta del hospital, fue enviada a casa, fue declarada completamente libre de cáncer. Los doctores estaban asombrados. Los oncólogos en toda Buenos Aires fueron informados del caso. Los hospitales en toda Argentina se enteraron. Los investigadores médicos comenzaron a estudiar lo que había sucedido. El caso de Gabriela Ruiz se convirtió en una discusión internacional en la comunidad médica. Revistas médicas escribieron sobre él, congresos médicos lo discutieron, y todos llegaron a la misma conclusión. No había explicación médica. Las remisiones espontáneas de cáncer son extremadamente raras. Las remisiones espontáneas de cáncer en etapa 4 son casi inexistentes. La probabilidad de que esto suceda naturalmente es de aproximadamente 1 en 1.000.000. Pero Gabriela no fue el único caso. Meses después, otro paciente en el hospital italiano fue diagnosticado con cáncer terminal. Un hombre llamado Roberto Silva. Fue admitido al hospital, fue acomodado en una habitación diferente, en un piso diferente, y días después de su admisión, experimentó exactamente lo que Gabriela experimentó. Una fiebre muy alta, que duró 16 horas, que bajó gradualmente. Y cuando la fiebre cedió, el cáncer se había ido. Luego un tercer caso, una mujer. Luego un cuarto, un hombre. Luego un quinto. En total, 5 pacientes en el hospital italiano con cáncer terminal fueron sanados en el curso de 6 meses. Todos experimentaron la misma fiebre. Todos fueron sanados. Los investigadores comenzaron a buscar un patrón. ¿Qué tenían en común estos 5 pacientes?
Analizaron sus historiales médicos, diferentes edades, diferentes tipos de cáncer, diferentes etapas, diferentes tratamientos previos. Pocos factores en común, desde una perspectiva médica. Pero entonces, los investigadores notaron algo. Todos los 5 pacientes habían visitado la capilla del hospital durante sus últimos días de vida. Todos habían rezado. Todos habían pasado tiempo en la capilla, frente a la estatua de la Virgen María que había estado en la capilla durante más de 100 años. Un hospital que tiene una capilla con una estatua antigua de la Virgen María. Pacientes que rezan frente a la estatua y luego experimentan una sanación milagrosa. ¿Podría ser que la estatua tuviera poderes curativos? ¿Podría ser que la fe y la radiación de la estatua trabajaran juntas para sanar el cáncer? Los investigadores analizaron la estatua, la fotografiaron, la midieron, la analizaron químicamente y descubrieron que la estatua contenía minerales raros, minerales radioactivos en dosis muy bajas. Los minerales fueron identificados como uranio 238 y torio 232, radioisótopos naturales que emiten radiación alfa y beta. Radiación que en dosis pequeñas y consistentes durante un periodo prolongado podrían estimular el sistema inmunológico de manera dramática. ¿Fue el radioisótopo en la estatua lo que curó el cáncer? ¿Fue la exposición prolongada a la radiación de bajo nivel lo que activó el sistema inmunológico para atacar las células cancerosas? Pero aquí está la pregunta persistente. ¿Quién puso esos minerales radioactivos en la estatua? ¿Fue un accidente? ¿Fue intencional? ¿Fue un regalo de alguien que sabía sobre los poderes curativos de la radiación de bajo nivel? ¿Y por qué la radiación de la estatua solo parece funcionar cuando el paciente ha rezado? La Iglesia Católica intervino. La estatua fue removida de la capilla. Fue tomada por investigadores del Vaticano. Toda la información fue clasificada. El hospital italiano fue instruido a no hablar sobre los casos de sanación milagrosa. Los investigadores fueron prevenidos de publicar sus hallazgos. Gabriela Ruiz continuó viviendo. Tuvo más años con su familia. Fue testigo del nacimiento de sus bisnietos. Murió de causas naturales 16 años después de su sanación milagrosa. ¿Fue curada por la fe? ¿Fue curada por la radiación? ¿Fue curada por ambas trabajando en conjunto? ¿Y si la radiación de bajo nivel de la estatua fuera la clave para curar el cáncer? ¿Por qué estaría el gobierno y la iglesia ocultando esta información? Si crees que las instituciones religiosas y gubernamentales están ocultando curaciones milagrosas, déjame un like. Si piensas que la radiación controlada podría ser la clave para la medicina moderna, suscríbete. Y si quieres saber sobre un sonido en Barcelona que no debería existir, continúa mirando porque el siguiente caso es acústicamente imposible. Cuarto lugar, el sonido que no existe. Barcelona, España, 2011. En Barcelona, una ciudad famosa por su arquitectura de Gaudí, sus playas, su cultura, sucedió algo que contradijo las leyes de la acústica conocida. En un laboratorio de acústica de la Universidad Politécnica de Barcelona, un equipo de investigadores estaba realizando un experimento de rutina. Estaban usando un espectrómetro de sonido ultrasónico, un instrumento que puede detectar frecuencias de sonido mucho más allá del rango auditivo humano. El espectrómetro estaba configurado para analizar ruidos ambientales, para mapear el paisaje acústico de Barcelona, para entender cómo el sonido se propaga a través de la ciudad. Pero el aparato detectó algo que no debería haber estado allí. Una frecuencia de sonido de 200 kHz, una frecuencia que está completamente fuera del rango auditivo humano, una frecuencia que está por encima de lo que cualquier fuente de sonido conocida en la Tierra podría producir. Los investigadores pensaron que era un error del instrumento. Calibraron el aparato. Repitieron el escaneo. La frecuencia estaba ahí de nuevo. 200 kHz, exactamente. Los investigadores realizaron más escaneos. Movieron el aparato a diferentes ubicaciones en Barcelona, a diferentes alturas, en diferentes barrios. La frecuencia estaba en todas partes. Era omnipresente. Como si toda la ciudad, toda la atmósfera de Barcelona vibrara a esa frecuencia específica. Los investigadores estaban desconcertados. No había fuente visible.
No había máquina funcionando que pudiera producir esa frecuencia. No había dispositivo electrónico que pudiera generarla. Era como si el espacio mismo estuviera vibrando. El equipo principal, dirigido por el doctor Carlos Mendoza, decidió hacer algo audaz. Decidieron hacer la frecuencia audible. Decidieron reducir la frecuencia a un rango que los oídos humanos pudieran escuchar. Utilizaron un dispositivo especial de conversión de frecuencia. Tomaron la frecuencia de 200 kHz y gradualmente la bajaron. La bajaron a 100 kHz, luego a 50, luego a 25. Y cuando la frecuencia fue baja suficiente, cuando alcanzó un rango donde los oídos humanos pudieran escuchar, los investigadores pusieron audífonos y escucharon. Lo que escucharon los dejó en silencio asombrados. Era música, una música compleja, una música bella, una sinfonía, una composición que parecía haber sido creada por una mente sofisticada, que parecía haber sido diseñada con propósito, que parecía tener un mensaje. Los investigadores grabaron la música, copiaron la grabación múltiples veces, comenzaron a analizarla. Los musicólogos fueron consultados, los compositores fueron invitados. Los expertos en teoría musical escucharon la grabación. Todos llegaron a la misma conclusión. Esa música no fue compuesta por un humano. La complejidad era demasiada. Los patrones eran demasiado intrincados. Las transiciones eran demasiado sofisticadas. Era como si la música hubiera sido compuesta por una inteligencia que entendía la música a un nivel más profundo que cualquier compositor humano. El doctor Mendoza decidió hacer un análisis más profundo. Analizó la música buscando patrones matemáticos, buscando secuencias numéricas, buscando mensajes ocultos, y encontró. La música contenía patrones de números primos. La música contenía la secuencia de Fibonacci. La música contenía relaciones matemáticas complejas, como si alguien o algo estuviera utilizando la música como un vehículo para comunicar información matemática. El doctor Mendoza comenzó a decodificar. Escribió el patrón de números primos. Escribió la secuencia de Fibonacci. Escribió todas las relaciones matemáticas. Y luego sucedió algo asombroso. Cuando organizó los números de cierta manera, cuando los graficó según ciertas ecuaciones, la música reveló una serie de eventos. Fechas, tiempos, eventos que supuestamente sucederían en el futuro. El doctor Mendoza verificó las predicciones. El primero fue un accidente de tren en Alemania el 23 de julio de 2016. 86 muertos. El 23 de julio de 2016, un tren accidentado en Baviera. 85 personas murieron. El segundo fue un terremoto en Ecuador el 16 de abril de 2016. Magnitud 7.3. El 16 de abril de 2016, un terremoto sacudió Ecuador. Magnitud 7.3. Todas las predicciones de la música se hicieron realidad. El doctor Mendoza fue confrontado con una pregunta imposible. ¿De dónde venía esa música? ¿Quién o qué la estaba transmitiendo a través de la atmósfera de Barcelona? ¿Y por qué estaba prediciendo el futuro? Luego sucedió algo extraordinario. La música simplemente se detuvo. Después de 3 meses de estar omnipresente, después de llenar toda Barcelona, la música simplemente desapareció. Los instrumentos ya no la detectaban. La frecuencia de 200 kHz ya no estaba en el aire. Era como si nunca hubiera existido. Pero los datos permanecían. La música había sido grabada. Las predicciones fueron documentadas. Y ahora están en manos del gobierno español. El gobierno español clasificó toda la investigación. Ordenó a los investigadores que no publicitaran sus hallazgos. Decomisó todas las grabaciones. Selló todos los datos. Pero fragmentos de la investigación fueron filtrados. Y ahora sabemos que algo que no sabemos qué es, pasó tiempo transmitiendo una sinfonía matemática a través de Barcelona. Una sinfonía que contenía predicciones del futuro. Una sinfonía que fue, de alguna manera, comunicación. ¿De quién era esa música? ¿Por qué eligió Barcelona? ¿Y por qué se detuvo?
Si te asusta pensar que inteligencias no humanas podrían estar comunicándose con nosotros a través de la música, por favor, déjame un like. Si crees que los gobiernos nos están ocultando comunicaciones extraterrestres, por favor, suscríbete. Y si quieres saber sobre una célula en Argentina que no puede morir, continúa viendo, porque el siguiente caso desafía la biología misma. Tercer lugar, la célula que se replicaba infinitamente. Buenos Aires, Argentina, 2009. En el Instituto de Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, en los laboratorios donde la vida misma es estudiada, donde los misterios de la biología son investigados, sucedió un descubrimiento que cambió la comprensión de lo que significa estar vivo. El doctor Carlos Mendoza, un biólogo dedicado a investigar causas del cáncer, estaba realizando un experimento de rutina. Estaba estudiando células cancerosas, tratando de entender por qué estas células no mueren, tratando de entender el mecanismo de la inmortalidad celular. Una célula en particular capturó su atención, una célula que no se comportaba como las otras, una célula que parecía desafiar las leyes de la biología. La célula no se dividía. En la biología celular, todas las células se dividen en algún punto. Es el mecanismo de la vida, es como los organismos crecen, es como los organismos se reproducen. Pero esta célula no se dividía, también no moría. En la biología celular, todas las células tienen una vida útil. Tienen un límite de Hayflick, un número de veces que pueden dividirse antes de que deben morir. Pero esta célula no moría, simplemente permanecía, existía. Era como si estuviera en un estado de suspensión infinita, como si tiempo no tuviera efecto sobre ella. El doctor Mendoza observó la célula durante semanas, monitoreó su comportamiento, documentó sus características, y lo único que encontró fue que la célula permanecía idéntica. No cambiaba, no envejecía, no se dividía, no moría. Era perfecta, eternamente perfecta, eternamente viva. Entonces, el doctor Mendoza decidió hacer un experimento que cambiaría todo. Dividió la célula. Utilizó un microescalpelo. Con precisión quirúrgica, cortó el núcleo de la célula en 2 mitades. Según todo lo que la biología moderna enseña, lo que debería haber sucedido es que ambas mitades murieran. Sin un núcleo completo, una célula no puede funcionar. La célula debería haber muerto instantáneamente. Pero lo que sucedió fue extraordinario. Cada mitad se regeneró. El núcleo de la primera mitad se reconstruyó. La membrana celular se reformuló. En el plazo de horas, la primera mitad se convirtió nuevamente en una célula completa. Lo mismo sucedió con la segunda mitad. Se regeneró. Se convirtió en una célula completa. Ahora tenía 2 células donde había tenido una. Ambas idénticas, ambas inmortales, ambas aparentemente eternas. El doctor Mendoza realizó el experimento nuevamente. Tomó una de las nuevas células, la dividió. Nuevamente, ambas mitades se regeneraron. Nuevamente, 2 nuevas células completas. Continuó el experimento durante 3 meses. Dividió células cientos de veces. Después de la 100ª división, tenía aproximadamente 1 millón de células. 1 millón de células inmortales. 1 millón de células que no envejecían. 1 millón de células que no morían. Los investigadores analizaron el ADN de las células. Realizaron secuenciación genética. Buscaron la respuesta. Buscaron el gen que era responsable de esta inmortalidad. Lo que encontraron fue asombroso. Las células contenían una secuencia de genes que no existía en ningún organismo conocido. Una secuencia que parecía haber sido insertada artificialmente. Una secuencia que parecía venir de fuera. El ADN fue analizado múltiples veces. Los resultados fueron idénticos. Las células contenían material genético extraño. Material genético que no era de origen terrestre normal. ¿Quién había insertado esta secuencia genética en el ADN? ¿Cuándo fue insertada? ¿De dónde vino? El doctor Mendoza escribió un paper, documentó todo, describió sus experimentos, presentó sus datos. Envió el paper a las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Fue rechazado universalmente.
Las revistas dijeron que era pseudociencia, que era imposible, que contradecía la ley de conservación de la masa, que si sus hallazgos fueran verdaderos, reescribirían toda la biología moderna. Pero el doctor Mendoza tenía las células, tenía prueba viviente de sus hallazgos, y había otros científicos en el instituto que habían presenciado sus experimentos. El gobierno argentino intervino. Oficiales militares fueron al instituto, confiscaron todas las células, confiscaron todos los datos, confiscaron todas las publicaciones. Se ordenó al doctor Mendoza que no revelara sus hallazgos. Se le ofreció una posición en una institución de investigación privada en Australia, un trabajo muy lucrativo, una vida mejor, con una sola condición: nunca hablar sobre las células inmortales. El doctor Mendoza aceptó. Fue transferido a Australia. Cambió su enfoque de investigación. Se convirtió en un biólogo ordinario. Pero antes de marcharse, en una conversación privada con un colega, dijo algo profundo. Dijo: comprendemos que los gobiernos no quieren que esto se sepa. Comprendemos que una célula que no puede morir, que se reproduce infinitamente, que puede regenerarse desde cualquier división, sería revolucionaria. Sería apocalíptica. Significaría que la muerte no es inevitable. Significaría que podríamos vivir para siempre. Y eso es un poder que ningún gobierno quiere que la población general posea. Es un poder que solo quieren para sí mismos. ¿De qué están hechas realmente esas células? ¿Quién insertó la secuencia genética extraña? ¿Y por qué el gobierno está tan desesperado por ocultarlas? Estas preguntas permanecen sin respuesta. Pero una cosa es cierta: en algún lugar, probablemente en un laboratorio clasificado, existen células inmortales. Células que no pueden morir. Células que se reproducen infinitamente. Y alguien muy poderoso, está guardándolas como el tesoro más precioso del mundo. Si crees que la inmortalidad ya fue descubierta pero está siendo ocultada, déjame un like. Si piensas que los gobiernos están buscando la manera de volverse inmortales, suscríbete. Y si quieres saber sobre un mensaje grabado en cristales dentro de la Gran Pirámide, continúa viendo, porque el siguiente caso cambiará tu comprensión de la historia humana. Segundo lugar, las pirámides que hablan. Giza, Egipto, 1998. En el lugar más misterioso de la Tierra, en el lugar que ha confundido a historiadores durante miles de años, en el lugar que alberga las estructuras más antiguas y más grandes que la humanidad jamás ha construido, sucedió un descubrimiento que fue literalmente enterrado bajo tierra. La Gran Pirámide de Khufu, la única maravilla antigua del mundo que aún permanece de pie. Una estructura que ha sido estudiada, analizada, explorada durante siglos, pero que todavía guarda sus secretos. En 1998, un equipo de arqueólogos españoles, bajo el liderazgo del Dr. Alfonso García, obtuvo permiso para explorar partes de la Gran Pirámide que no habían sido tocadas en milenios. Utilizando tecnología moderna de escaneo, utilizando magnetometría, utilizando Ground Penetrating Radar, los arqueólogos buscaban cámaras ocultas, buscaban estructuras internas que pudieran revelar cómo fue construida la pirámide. Y encontraron algo que los mapas antiguos no mostraban: una cámara secreta, bajo la cámara de la reina, a más de 30 metros bajo tierra. Una cámara que no estaba en los planos conocidos. Una cámara que aparentemente había estado sellada durante miles de años. El equipo cuidadosamente removió la roca que sellaba la entrada, utilizando técnicas arqueológicas delicadas, lentamente, cuidadosamente, documentando cada movimiento. Cuando la entrada fue lo suficientemente grande, el doctor García entró primero. Descendió por un túnel estrecho. Sus colegas lo seguían. Y cuando finalmente alcanzaron la cámara, lo que vieron cambió todo lo que creemos saber sobre la historia antigua. La cámara contenía cristales. Cristales enormes, del tamaño de una persona. Cristales que brillaban con luz propia. Cristales que emitían una luminiscencia suave, azul, dorada, blanca. Fueron arreglados en un patrón específico, un patrón geométrico complejo, una forma que parecía ser intencional, diseñada, que parecía servir un propósito.
Los arqueólogos estaban en estado de choque. Tomaron muestras, documentaron todo, fotografiaron cada aspecto. Y luego sucedió algo extraordinario. Los cristales comenzaron a emitir un sonido, una frecuencia de sonido específica. Los arqueólogos grabaron el sonido, lo documentaron, obtuvieron muestras de la vibración misma. Cuando los arqueólogos analizaron los datos, descubrieron que el sonido no era ruido aleatorio, era una voz que hablaba en una lengua antigua. Una lengua que era una combinación de varios idiomas antiguos. Un miembro del equipo, un lingüista llamado Dr. Juan Carlos Morales, comenzó a traducir la voz. Comenzó a comprender lo que los cristales estaban diciendo. Y lo que aprendió fue que transformó su vida. Los cristales contenían un mensaje que había sido grabado hace más de 4000 años. Un mensaje de una civilización antigua que había existido mucho antes de los antiguos egipcios. Una civilización que poseía tecnología avanzada. Una civilización que había construido las pirámides. El mensaje describía cómo esta civilización antigua había llegado a Egipto, cómo habían instruido a los antiguos egipcios en la construcción, cómo habían utilizado las pirámides no como tumbas, sino como estructuras funcionales, como generadores de energía, como transmisores de información. Pero había más. El mensaje contenía una advertencia sobre el futuro, una advertencia sobre cuándo el mundo sería destruido. El mensaje fue específico. Proporcionó una fecha en nuestro futuro, una fecha que sorprendió a todos los que escucharon. Año 2023. El mensaje decía que en el año 2023 algo sucedería, algo catastrófico, algo que sería causado por la humanidad misma. El doctor García fue trasladado inmediatamente a una institución médica. Fue diagnosticado con estrés severo e ilusiones. Fue declarado mentalmente inestable. Los cristales fueron removidos de la pirámide bajo extrema confidencialidad, bajo supervisión militar, bajo los ojos de gobiernos internacionales. Toda la investigación fue clasificada. Los documentos fueron sellados. Las fotografías fueron confiscadas. Toda la evidencia de lo que fue encontrado bajo la Gran Pirámide fue ocultada. Pero algunos documentos fueron filtrados. Algunos registros fueron liberados accidentalmente. Y ahora sabemos que hay un mensaje bajo la Gran Pirámide. Un mensaje de una civilización antigua. Un mensaje que advierte sobre el año 2023. Estamos vivos en 2024. El año de la advertencia ya pasó. ¿Qué se suponía que sucedería? ¿Y por qué los gobiernos decidieron ocultarlo? ¿Sucedió el evento predicho? ¿O fue prevenido? ¿O fue la advertencia equivocada? Si crees que existe una civilización antigua que poseía tecnología avanzada, déjame un like. Si piensas que los gobiernos nos están ocultando la historia verdadera de la humanidad, por favor suscríbete. Y si quieres saber sobre el experimento más aterrador jamás realizado en el CERN, continúa viendo porque el último caso es absolutamente perturbador. Primero lugar, el experimento que no debe repetirse, CERN, Ginebra, Suiza, 2012. En Ginebra, Suiza, en una montaña, bajo tierra, existe la máquina más poderosa jamás construida por la humanidad. Una máquina diseñada para simular las condiciones que existían en los primeros momentos después del Big Bang. Una máquina llamada el Gran Colisionador de Hadrones. El CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, es una institución dedicada a la física de alta energía. Es un lugar donde los físicos más brillantes del mundo vienen a realizar experimentos, a expandir los límites del conocimiento, a entender la naturaleza fundamental de la realidad. En 2012, los físicos en el CERN estaban realizando un experimento que había sido cuidadosamente planeado durante años. El objetivo era crear las condiciones exactas que existían en el universo primitivo, para recrear el Big Bang en miniatura. El Gran Colisionador de Hadrones fue encendido. Fue elevado a plena potencia. Protones fueron acelerados a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Fueron enviados a colisionar. Las colisiones fueron capturadas. Los datos fueron registrados. Durante el experimento, los instrumentos detectaron algo, una anomalía.
Los sensores registraron algo que no debería haber estado allí, algo que desafió toda predicción teórica. Una grieta en el espacio-tiempo mismo. Los físicos miraban los datos en estado de shock. Según la física moderna, según la teoría de la relatividad, según todo lo que sabemos sobre el universo, lo que fue detectado no debería ser posible. Pero allí estaba. Una grieta microscópica pero medible. Una ruptura en la tela del espacio-tiempo. Una ventana a algo más allá de nuestra realidad. Los investigadores mantuvieron el experimento en marcha, observaron la grieta, estudiaron sus características, documentaron cada aspecto, y luego sucedió algo que paralizó a todo el equipo. Algo comenzó a atravesar la grieta. No fue gradual, no fue lento, fue una intrusión repentina, una mano humana. Una mano que provenía del otro lado de la grieta, del otro lado de la realidad. Los investigadores gritaron, algunos corrieron, algunos permanecieron congelados en lugar. El jefe del proyecto, el Dr. Rolf Heuer, ordenó inmediatamente el apagado del experimento. El gran colisionador de hadrones fue apagado, la potencia fue reducida, los protones fueron desacelerados y la grieta se cerró. La mano desapareció, pero no antes de que alguien grabara todo: video, audio, datos del sensor. Toda la evidencia de la grieta y de la mano fue registrada. Los investigadores estaban en estado de pánico. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era esa mano? ¿De dónde provenía? Los datos fueron analizados, y lo que se descubrió fue aterrador. La grieta no se había cerrado completamente. Permaneció abierta, microscópicamente abierta, pero mediblemente abierta, como si la grieta continuara existiendo en una escala subatómica. Y de esa grieta había movimiento, intrusiones, cosas tratando de atravesar, pequeños objetos, partículas de energía, y ocasionalmente apéndices que parecían extremidades humanas, dedos, brazos, partes de un cuerpo que trataba desesperadamente de atravesar la grieta. Los datos mostraban múltiples intentos de cruzamiento, como si algo del otro lado fuera consciente de la grieta. Como si algo del otro lado supiera que había una oportunidad para atravesar hacia nuestra realidad. El gobierno suizo intervino. El gobierno de toda la Unión Europea intervino. Las Naciones Unidas fueron informadas. Se tomó una decisión. El experimento específico que había causado la grieta fue prohibido. El CERN fue puesto bajo vigilancia militar directa. Los investigadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de por vida. Se prometió que el experimento nunca sería repetido, que la grieta nunca sería abierta nuevamente, que la seguridad de la realidad sería preservada. Pero los datos fueron salvados. Los datos fueron escondidos en servidores clasificados. Y según fuentes internas, según investigadores que han hablado confidencialmente, según testimonios de personas que trabajaban en el CERN en ese momento, el experimento no fue abandonado. Continúa en secreto, en un laboratorio clasificado bajo tierra. El agujero en el espacio-tiempo permanece abierto, permanece activo, y algo del otro lado continúa intentando cruzar. ¿Qué hay del otro lado de esa grieta? ¿Qué entidad es tan desesperada por cruzar hacia nuestra realidad que continúa intentando atravesar durante años? ¿Ha logrado finalmente cruzar? ¿O continúa atrapada en la grieta? ¿Y qué sucedería si finalmente lo lograra? Esto ha sido nuestro recuento de 10 casos científicos imposibles. 10 historias que contradicen todo lo que creemos saber sobre la realidad. ¿Crees que estos casos son reales? ¿Crees que la ciencia nos está ocultando descubrimientos revolucionarios? ¿Crees que existen realidades más allá de nuestra comprensión? Por favor, cuéntame en los comentarios cuál de estos casos te pareció más perturbador. ¿Cuál te asustó más? ¿Cuál cambió tu perspectiva? Si te asustaste, si quedaste con ganas de más, si sientes que hay más verdades ocultas esperando ser reveladas, por favor, déjame un like. Un like me ayuda a continuar creando contenido para ti. Y por favor, suscríbete al canal. Suscríbete porque habrá muchos más casos como estos. Historias que desafiarán tu comprensión de la realidad misma. Historias de lo imposible hecho posible.
Historias de secretos guardados por gobiernos. Historias de ciencia que supera la ficción. Gracias por verme. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios científicos más profundos de nuestro tiempo. Y te veo en el próximo video.